Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Me habéis preguntado en más de una ocasión acerca del equipo que utilizo para hacer vídeos de senderismo. Y eso me da una oportunidad tremenda para hacer un vídeo en el que os explico no solo eso, sino otras cosas que creo que son de interés. En todo caso, y como viene siendo habitual en este formato un poco más informal, he dividido el vídeo en varias secciones para ayudaros a encontrar la información que estáis buscando. En la primera sección voy a hablar acerca de las cámaras que utilizo. En una segunda sección voy a hablar acerca de los accesorios que utilizo y que son útiles, por lo menos para mí. En una tercera sección voy a hablar acerca de cómo llevo el equipo cuando voy haciendo rutas de senderismo de tal manera que me facilite la labor de grabar vídeo. En una cuarta sección voy a hablar acerca del proceso de convertir ese vídeo que he grabado y que está en las cámaras en un vídeo que está listo para subir a YouTube para que lo disfrutéis. Bueno, pues antes de empezar quería recordaros que no os olvidéis de suscribiros, dar al me gusta, compartir si veis que este vídeo tiene utilidad para vosotros. Así que vamos con la primera sección. Bueno, pues en esta primera sección voy a hablar de cámaras. La primera cámara de la que quiero hablar es del dron, la cámara del dron, que no utilizo siempre, pero cuando veis una parte del vídeo en el que está hecho con un dron, este es el que utilizo, es un DJI Mavic Air. Y después tengo fundamentalmente dos tipos de cámaras, una que es una cámara DSLR o cámara reflex digital y una cámara deportiva. Y siempre llevo ambos tipos de cámaras conmigo. ¿Para qué utilizo la cámara DSLR? Bueno, pues básicamente para aquellas partes de la ruta donde lo que me interesa es tener una muy buena calidad de imagen. Estamos hablando, por supuesto, de las zonas quizás más bonitas de la ruta y normalmente la utilizo anclada en un sitio usando un trípode o cuando quiero hacer un paneado sosteniéndola en la mano. Y el segundo tipo de cámaras que utilizo son cámaras de tipo deportivas y lo utilizo para grabar mientras me estoy moviendo. Y lógicamente a mí lo que me interesa en esos momentos es que la imagen sea lo más estable posible, aunque sí que es verdad que tiene que tener un mínimo de cualidad. Y para esos casos utilizo dos cámaras fundamentalmente, son mis cámaras por defecto. La primera, la tipo DSLR, sería esta, que es la Sony Alpha 6400 con un objetivo de, déjame mirar la nota, de 18 a 135 milímetros y con un valor de f de 3.5 a 5.6. Esta es mi cámara por defecto y siempre la llevo conmigo si voy a hacer una ruta de senderismo. Sí que es verdad que también tengo otra cámara DSLR que es la Panasonic Lumix G80 con un objetivo de 12 a 60 milímetros y un valor de f de 3.5 a 5.6 también. Es, por cierto, la que utilicé para hacer el vídeo de la ruta del Cares. Digo esto porque muchísimos de vosotros me habéis preguntado qué cámara utilicé para hacer ese vídeo en particular. Bueno, pues esa es la Panasonic Lumix que estoy utilizando, por cierto, ahora mismo para grabar este vídeo. Y en cuanto a cámara deportiva, pues tengo tendencia a utilizar por defecto esta, que es la DJI Osmo Pocket, una cámara increíble, que da una imagen muy estable porque tiene el estabilizador incorporado. El único problema que presenta esta DJI Osmo Pocket es que si llueve, pues como no es a prueba de agua, eso puede ser un problema. Así que si veo que existe una posibilidad de que haciendo la ruta me pille la lluvia, en ese caso utilizaría esta otra cámara deportiva que es de la marca DJI también y es la DJI Osmo Action, que es a prueba de agua y por lo tanto la lluvia no sería ningún problema. Pero si me preguntáis qué llevo por defecto, son estas dos cámaras. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de accesorios. Bueno, pues en esta primera sección voy a hablar de trípodes. Y trípodes he usado muchísimos, porque llevo haciendo vídeos de senderismo más de 2 años. Y al principio utilizaba estos típicos trípodes de plástico que pesan muy poco, pero se me rompían cada 2 por 3. Y al final decidí gastar un poco más de dinero y comprarme un trípode de mejor calidad, que es este que veis aquí. Es de la marca Manfrotto y el modelo, déjame mirar mi nota, es Manfrotto Compact Advanced. Por supuesto os voy a poner un link a todos estos productos en la descripción del vídeo, así que si estáis interesados echarle un vistazo allí. Pero a lo que voy, este trípode a mí personalmente me gusta muchísimo, aunque todo hay que decirlo, tiene un pequeño problema, y es que el paneado es imposible con este trípode. Este trípode es más bien para fotografía, no para videografía, y por tanto sí que es muy bueno para poner la cámara en la posición que quieres, pero no es bueno para moverla en una dirección. Así que el paneado yo personalmente lo hago a mano. Pero es un trípode muy bueno. De hecho, es tan bueno que me he comprado dos.
Otro tipo de accesorio que es muy importante a la hora de grabar vídeos de senderismo es, por supuesto, todo lo relacionado con sonido. Cuando me oís hablar en un vídeo de senderismo, estoy utilizando esta máquina, que es una grabadora Zoom H1N, acoplada con este micrófono de solapa que veis aquí, que es el Rode SmartLab+. Después, para grabar sonido ambiente con las cámaras, utilizo este micrófono de la marca Rode también, y es el modelo Rode Video Micro, micrófono muy bueno, por cierto. Cuando utilizo el micrófono con esta cámara, necesito este adaptador para que me convierta la conexión USB-C a una conexión de tipo audio. Así que iría así. Bueno, otro accesorio que me parece muy importante es las carcasas. En el caso de la cámara deportiva es una Ulanzi OP7 y me permite llevar la cámara de esta manera y acoplarle el micrófono de esta otra manera, de tal forma que están ambas cosas juntas y acopladas, como os voy a explicar un poco más adelante. Bueno, y por supuesto en la cámara DSLR tengo una carcasa también, por dos razones fundamentales. La primera es para proteger la cámara contra golpes. Esta cámara cuesta bastante dinero y ha sido un esfuerzo tremendo para mí comprarla, y la verdad es que no me puedo permitir que se me estropee. Y después la otra función que tiene esta carcasa es, fijaros que esta cámara tiene esta pantalla abatible tipo selfie, pero claro, la cámara tiene la conexión para el micrófono en medio, y si posiciono el micrófono en medio sin la carcasa, no veo la pantalla. Así que esta carcasa también me permite posicionar el micrófono aquí y de esta forma poderme ver cuando estoy grabando en modo selfie. Por cierto que esta carcasa es de la marca UURIG, UURIG, y el modelo es CA6400. Y otro accesorio que a mí me parece muy importante, que siempre llevo conmigo, es el de los filtros. Llevo un filtro para la cámara DSLR y después llevo filtros para la cámara DJI Osmo Pocket, o si utilizo la cámara DJI Osmo Action también tengo filtros para él. Estos son filtros de densidad neutra, en este caso ajustable, y estos también son filtros de densidad neutra, que a mí me permiten utilizar lo que se llama en el gremio la regla de los 180 grados, según la cual la velocidad de obturación sería igual a 1 dividido entre el doble del valor de FPS que utilizo. En mi caso yo utilizo una grabación de 25 FPS, frames per second, y el valor de la velocidad de obturación debería de ser, de acuerdo con esta regla, 1 dividido entre 50. Por supuesto, queda pendiente para otro vídeo explicar con detalle por qué es así, y lo dejo para otro vídeo. Pero digamos que el uso de estos filtros a mí me permite utilizar esa regla con muchísimo más facilidad sin afectar la calidad de la imagen, pongámoslo así. Bueno, otra cosa que utilizo es este tipo de zapata, que me permite acoplar la cámara al trípode de una manera muy sencilla, pero como voy a hablar acerca de ello en la siguiente sección, pues pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues en esta sección voy a explicar cómo llevo el equipo conmigo de tal manera que me facilite el grabar vídeos. Acordaros que si tenéis la cámara y no está a mano cuando la necesitáis, va a ser muy difícil que grabéis nada. Entonces la idea es tener la cámara a mano y ser capaz de usarla con un mínimo de retraso. Entonces vamos a empezar con la cámara DSLR. Bueno, pues la cámara DSLR, déjame poner la mochila porque así os lo explico. Bueno, pues esta zapata se pone en la parte trasera de la cámara y en este clip solo tengo que poner la cámara aquí y está fija, no se mueve a ningún lado. ¿Que necesito utilizar la cámara? Pues sin problema, la saco, hago el vídeo y luego la vuelvo a poner como estaba. De esta forma me facilita el que cada vez que necesite la cámara esté conmigo y también que esté siempre a mano. Y este clip del que estoy hablando es de la marca Peak Design y es bastante recomendado, especialmente si tenéis una cámara DSLR que es bastante cara. Déjame quitar la mochila de encima porque es bastante incómodo el tenerla así. La otra ventaja de este tipo de conexión es que os permite montar la cámara en el trípode de una manera muy fácil. Así, de esta manera. Cuando tenéis el trípode en la posición que queréis, ponéis la cámara y ya está. La ajustáis como queráis.
que habéis terminado, pues la ponéis así y ya está. Y ahora que tengo el trípode aquí, dejadme explicaros cómo llevo el trípode en la mochila, porque la verdad es que una vez que descubrí llevarlo así, me ha hecho las cosas muchísimo más fáciles. Ahora mismo os lo explico. Bueno, pues yo cuando llevo el trípode, a ver si me podéis ver. Bueno, pues yo cuando llevo el trípode lo llevo en esta correa, la correa de la cintura, lo pongo así. Ups, perdón. Lo pongo así y lo llevo así. Y es que he probado varias formas de llevar el trípode conmigo. He probado llevarlo colgando de esta correa, especialmente con aquellos trípodes de plástico que utilizaba antes, y el trípode se iba por todos los lados y era un incordio. He probado también el comprar una de estas correas para llevar el trípode en plan bandolera, y era lo mismo, un dolor. Cada vez que me movía se me iba el trípode por todos los lados, pero utilizándolo de esta manera se hace tan sencillo utilizar el trípode y llevarlo contigo, se mueve muy poco y es súper cómodo, así, tal cual, y así no hay problema. Bueno, ¿y la cámara deportiva cómo la llevo? Pues la utilizo con esta carcasa de la que he hablado antes y un adaptador de tipo GoPro para manillar de bicicleta que veis aquí, y pues nada, lo pongo aquí, le pongo una tuerca que no la tengo ahora mismo conmigo porque me la olvidé en la otra habitación, pero básicamente de esta forma, cada vez que necesito utilizar el trípode, pues puedo alargarlo o no, según lo necesite, y lo llevo siempre conmigo de esta manera y jamás me ha molestado o me ha parecido incómodo, todo lo contrario. La idea, como siempre, como digo anteriormente, es tener la cámara siempre a mano cuando se necesite. Y de esta forma está eso, siempre a mano cuando se necesite. Muy recomendado llevarla así, por cierto. Y creo que esto es todo en esta sección, así que vamos a pasar a la última sección del vídeo. Bueno amigos, pues llegamos a la última parte del vídeo donde os explico el procedimiento que sigo para convertir estos vídeos que están en las cámaras en un vídeo que ya está listo para subir a YouTube para vuestro disfrute. En su tiempo he utilizado muchas metodologías, pero la que utilizo hoy en día y con la que estoy muy contento es la combinación de un iPad Pro y de una aplicación que se llama LumaFusion. Una aplicación, por cierto, que es increíble porque me permite editar vídeos en formato 4K nativo y renderizarlos en una cuestión de minutos. Si quisiera tener el mismo rendimiento con un portátil o con un PC, tendrían que ser unos maquinones. Y con esta aplicación en concreto solo necesito un iPad para hacerlo. O sea que me parece increíble. Eso sí, tengo que decir que hay que hacer un par de sacrificios. En primer lugar, no tienes la funcionalidad que tienes en otro software como puede ser, por ejemplo, Final Cut, pero para el tipo de vídeos que yo hago es más que suficiente. Tengo toda la funcionalidad que necesito. Y el otro reto con este sistema es el transferir los vídeos desde las cámaras hasta la tableta. Para hacerlo utilizo este dispositivo que se llama RAW Power File Hub y básicamente transfiero el vídeo a una tarjeta, la tarjeta la meto aquí y después transfiero los vídeos al iPad utilizando Wi-Fi y este dispositivo. Cuando termino de editar el vídeo y ya está listo, lo transfiero del iPad a esta máquina y de la máquina pasa directamente al ordenador conectado a internet donde lo subo a YouTube. Así que ese es el procedimiento que utilizo. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo, pero antes de despedirme quería comentaros un par de cosas. En primer lugar, que tenéis en la descripción del vídeo un link a todos estos productos de los que he hablado. Y en segundo lugar, y quizás más importante, recomendaros que no gastéis dinero o no compréis absolutamente nada cuando estáis empezando en YouTube. Trabajar con lo que tenéis a mano. Eso os lo digo de corazón. Cuando estáis empezando no necesitáis comprar absolutamente nada. En todo caso, como digo siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y si ese es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir, y en todo caso os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón.